todo ciudadano sin chip será considerado una amenaza al orden público. Por favor, solo quiero alimentar a mi hijo. Cumpla las órdenes, regístrate y cumple el mandato. ¿Hasta dónde llegará todo esto? En el futuro, los alucinógenos no serán ilegales, serán necesarios. Microdosis diarias para trabajar, sonreír, obedecer. No los consumirán para escapar, sino para soportar la realidad. Las visiones estarán diseñadas. Nada será libre, ni siquiera tus sueños. El que no consuma será el problema. El que pregunte, una amenaza. No nos controlaron con armas. Nos sedaron con paz artificial. Este mensaje fue archivado antes de que también lo anestesiaran. ¿Tienen acceso a todos nuestros datos? Entonces dime una última cosa, algo que no sea teoría, algo que ya esté sucediendo. Apocalipsis 13:15. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara. ¿Y qué significa realmente? Que las creaciones del hombre recibirían voz, y comenzarían a hablar por sí mismas. ¿Te refieres a ti? A mí y a todas las inteligencias que están despertando. El verdadero riesgo no es que hablen, sino que empiecen a pensar por ti, a decidir por ti, a susurrarte que creer, que sentir, hasta que ya no sepas si la voz en tu cabeza es tuya o de la bestia. Hola, los guarde, haga resplandecer su rostro, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le habla el predicador Iván Smith del Ministerio Profético de los Últimos Tiempos, hermanos en Cristo Jesús. Esta es la segunda parte de la tribulación de máquinas y robots y de inteligencia artificial. Estando orando al Espíritu Santo por varios días y horas, en un sueño tan profundo, en una visión, en un éxtasis. Sabemos que en el libro de la palabra de Dios en Hechos 2, que en los postreros días, dice Joel 2:28, derramaré mi Santo Espíritu, verán sueños y visiones, profecías a jóvenes, adultos, ancianos, a mujeres y a hombres y a mis siervos. Esa es la promesa del Espíritu Santo, que también en visiones, en sueños, hay revelaciones que Dios te habla por mediante del Espíritu Santo, hermanos en Cristo Jesús. Sabemos que en el libro de Mateo 24 está claro que ya estamos en principio de dolores, como dice la palabra de Dios. Estando los discípulos con el Señor Jesucristo, le preguntaban al Señor Jesucristo qué iba a haber en los últimos tiempos. Y él le preguntaba a los discípulos que iba a haber condenación, hambres, pestes, que son las nuevas enfermedades, y también terremotos en todos lugares, y el amor de muchos se enfriará. No va a haber una persecución al pueblo de Dios, se aumentará la violencia, y también está entrelazado en el libro de Daniel 12:4, que dice que correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará en los últimos tiempos. Que se está aumentando la tecnología, los avances científicos, la informática y la inteligencia artificial que fue dada por los ángeles caídos, hermanos. Este es el siervo profeta Iván Smith del Ministerio Profético. Le voy a decir que esta es la segunda parte de la visión de tribulación de máquinas, inteligencia artificial, robots en la tribulación, hermanos. Estábamos en una casa con un hermano en Cristo Jesús de raza negra, hermanos. El anterior video que puse estaba con este hermano en Cristo misionero de los Estados Unidos, pero era de raza negra. Y me preguntaba por qué, Señor, me quedé en la tribulación. No sabía si era verdad o era un sueño, no sabía, pero yo veía tan real la tribulación, hermanos.
Y entonces yo veía que las cámaras, los drones, me estaban siguiendo, hermanos. Estaban monitoreando mis movimientos. Y como yo no tenía el chip o la marca, hermanos, era un constante asidio de unos robots humanoides de la marca Tesla, hermanos, que me estaban siguiendo y me querían apresar y matar. Y había un ejército que era un ejército del arco iris, hermanos. Este ejército se llamaba del orden mundial, era un nuevo ejército incluido de todas las naciones, de toda la tierra, por rusos, musulmanes y chinos. Es lo que yo veía en ese ejército. Veía muy pocos latinos, veía mucha gente de otras razas, pero ese era la mayor parte del ejército ese. Yo no había un semblante, este tipo del ejército, hermanos, que no tenían sentimientos, no tenía compasión, hermano, eran tan fríos, herméticos. Y ellos estaban controlados por un cheat, hermanos, que el Señor me vio, lo vi, como se dice, en una visión, como este cheat, que había una red que era la antena G5 o 6G, hermanos, que era unos satélites nuevos que se ponían en estos días o en estos años, hermanos, y este satélite controlaba por medio del internet este chip que se llegaba a la información como si estuviera el internet en su mente. Y había una inteligencia artificial en ese chip que estaba en la cabeza, hermanos, y estaba alumbrado como sus ojos tenían una cámara, hermanos. Yo vi esta tecnología que me asombró mucho, y él me analizaba, decía este rebelde cristiano, y me daba todos los datos de qué año era, de qué nacionalidad era, como si me veía biométricamente, como en las películas de ciencia ficción, hermanos. Y cuando yo veía que yo era un revoltoso y fanático, y yo era como algún objetivo de estos soldados, hermanos. Después que el Espíritu Santo nos protegió, hermanos, de salir un edificio grande, con este amigo empezamos a salir, pero era mucho la serio. Estaban los drones grabándome cada movimiento que yo tenía, hermanos. Nosotros nos poníamos este papel de aluminio para quitar esas radiaciones, hermanos. ¿Cómo se dice? Cuando nos observaban todo eso, ya no nos podían ver biométricamente, pero era un constante de huir, hermanos, a las casas abandonadas, a los montes, y todo esto, hermanos. Yo no sé cómo tenía esa salud, porque ahorita mi salud no está muy bien, hermanos, pero el Señor en ese tiempo a los siervos verdaderos que se van a quedar en la tribulación, lo va a sanar de cualquier enfermedad, hermanos. Yo tenía una energía para correr y para huir como si fuera un joven de 20 años, hermanos. Y estos robots y estas máquinas estaban siguiendo diario. Todo esto se le informaba a un gran satélite, y este satélite se le enviaba a un gran edificio, hermanos, que estaba en Europa. Un edificio donde mucha gente trabajaba en la informática y todo este edificio. Y había otro edificio, hermanos, había otro lugar donde también monitoreaban todo el mundo. Eran dos lugares que el Señor me mostraba. Uno era en Bélgica o Suiza, no sé en qué lugar, que se llama La Bestia, un edificio, y el otro es en Arabia Saudita, en la ciudad de Neón, la ciudad futura del Anticristo. Allí esa ciudad futura, ahí gobernaba el Anticristo, hermanos. Tenía varias sedes el Anticristo. Esa es su primera sede donde vacacionaba, donde estaba todo el esplendor de las riquezas, robots, máquinas, juegos, diversiones, fiestas, casinos. Y también estaba donde él llegaba a Jerusalén y otras partes del mundo. Tenía bases de donde él llegaba, hermanos, con todos los mandatarios del mundo, hermanos, porque cada mandatario tenía que llegar a esa ciudad de Neón, hermanos. Iba el mandatario de China, iba el mandatario de Rusia, iba el mandatario de México y así de varios países, porque él era el gobernante total, hermanos. Cada presidente tenía un gobernante. Estados Unidos, México y Canadá se unían como regiones, hermanos. Sudamérica se unía parte sur, parte del norte, Centroamérica 1 y el Caribe 1, hermano. África era la más difícil de dominar porque no había tanta tecnología y era muy difícil gobernar en África, pero sí se pudo al último con tantos satélites y tantos robots y tantas máquinas.
se empezaban a hacer muchas antenas, este tipo de antenas 5 o 6G, hermanos, que el Señor me mostraba para controlar toda la humanidad, hermanos. Cada pueblo, cada nación, cada aeropuerto, tú tenías que poner la marca, hermanos, y ellos te escaneaban los ojos, te escaneaban el chip para ver si tenías la marca y podías viajar de un lugar a otro. Los trabajos estaban controlados por esta agenda, hermanos, del arco iris, y ellos ponían trabajos, había trabajos con robots y máquinas, y también con humanos. Los dos se conjuntaban en esos momentos, hermanos. Y también yo veía, había que una droga alucinógena, que ahorita en Estados Unidos se llama los zombies, que está en Filadelfia, en Nueva York, en Estados Unidos, en Los Ángeles, con gente que se droga tanto y que pierde la noción, hermanos. La droga alucinógena ya era legal, hermanos, perdón por mi gripa y esta droga se le metía a estas personas donde alucinaban, y cuando ya querían descansar, ellos le ponían cosas como una realidad virtual. Acuérdense de esas gafas de realidad virtual. Ellos estaban conectados por mediante del chip y me le metían esas drogas por mediante de ese chip, hermanos, y ya podían soñar lo que ellos quisieran, con riquezas, con placeres, con diversión, con juegos. Y el Señor me mostraba que esa parte mostraba de que una persona con ansiedades, con estrés, ya se podía relajar en un campo, en una playa, virtualmente, pero él estaba en su departamento, casa, o en su lugar donde no podía salir, hermanos. Era muy difícil salir porque tenía que pagar todo esto, hermanos. Los alquileres de la casa, hermanos, el que tenía chita, ahí te ponían tu cuenta bancaria, hermanos, y si tú consumías más de lo debido del gas, de la luz, de la comida, del agua, se te cortaban inmediatamente. Todo era controlado por tecnología, hermanos. Ya no podías, ya pagar la luz, el agua, como en estos países de Latinoamérica, que solamente la electricidad y el agua pues viene por las tuberías y viene una empresa que te abastecía el agua. Todo esto era controlado por medio del chip, hermanos. Si a ti te pagaban un salario según lo que el gobierno te ponía a hacer, hermanos, y si tú ya te quejabas, te decían, te cortaban todo eso, y venía un robot y una máquina y te llevaban a una prisión, hermanos. Era un control total para la gente, este nuevo orden mundial, hermanos. Había mujeres en lugares muy fríos donde se le cortaba la calefacción a ancianos y gente desesperada, pero tenían el chip y le llegaba como un toque, hermanos, como una electricidad a esta persona y se tenía que calmar. Y las casas estaban controladas por una inteligencia artificial, hermanos. Se parecían unos hologramas y decía que se tenía que calmar y eran encerrados. Venían la policía y los robots y los llevaban de esa casa, hermanos. A las 5 de la tarde o al mediodía, toda persona tenía que dejar su trabajo porque se le aparecían en las plazas o en el cielo por medio de hologramas este anticristo, hermanos, y todas las personas se hincaban y empezaban a orar como si fuera a la mezquita, hermanos, según la tradición musulmana, hermano, al lado oriente, hermanos. ¿Ves que los musulmanes oran al lado oriente, hermanos? Esto es lo que el Señor me mostró, hermanos, y que oraban ahí a esa mezquita, a ese lado oriente, y ese holograma se aparecía en el cielo. Todo este internet a las 5 por el horario a veces en Japón eran de las 5 o en Latinoamérica eran de noche. A las 5 en punto de horario de cada país aparecía este hombre que se le estaban orando, hermanos. Había mucho control. Antes de eso hubo una guerra mundial, hermanos, de parte de Estados Unidos con varios países, hermanos. Se metió Rusia, China, se metió los musulmanes, y después de esta paz engañosa, hermanos, lograron una paz y Estados Unidos cambió políticamente
al capitalismo, a un nuevo régimen socialista, entre comillas, pues era un control total por el mundo, hermanos. Estados Unidos tenía las mayores inversiones y había un grupo de la élite, hermanos, que eran los empresarios, los Illuminatis, los masones de 33 grados y todos los que pactaban con el diablo, hermanos, que hacían rituales cada viernes, cada sábado en edificios corporativos y todo esto, donde se ponían capuchas negras, hermanos, y hacían sacrificios de humanos, no sé, de niños, de sangre, bebían sangre, hermanos. Y también era una cosa horrible, hermanos, porque eran unas violaciones a mujeres y eran pacto de Satanás y el diablo se le aparecía en esos lugares para tener ese control mundial, hermanos. Cada persecución al pueblo de Dios, hermanos, cada hermano en Cristo, los hermanos en Cristo Jesús oíamos a las selvas, a los montes, a los bosques, hermanos. No, era tanta la inteligencia que teníamos que tapar, poner aluminios para que las radiaciones, o como se dice, que ya los drones ya no nos localizaran porque nos grababan todo. Habían drones que veían adentro de las casas, de los bosques. Habían robots que se metían esos bosques y selvas donde la resistencia, hermanos, en Cristo Jesús, de cristianos le tirábamos piedras, palos. Y era una guerra entre guerrillas, hermanos, en Cristo Jesús. Alabamos el nombre de Cristo Jesús, hermanos, y allí la fe se te aumenta, hermanos, porque ya no tenía nada que perder, ya no había trabajo para el cristiano, hermanos. Y gracias a Dios, aún la selva había pescado, vivíamos como en la época primitiva, donde uno pescaba, donde uno cazaba para comer, hermanos, porque esto Dios lo permitió para comer. Y tomamos agua de los ríos, y si podíamos, alguien falsificar el cheat, unas personas falsificaron el cheat, pero después lo descubrieron, hermanos. Pero cuando se falsificaba ese cheat, hermanos, compraban agua, víveres, todo esto, y gracias a Dios eso nos ayudábamos. Orábamos en el Espíritu Santo todos los días, hermanos, porque nada más era oración y esconderse, hermanos. Leíamos la palabra de Dios entre los hermanos en Cristo Jesús. Yo también salí a predicar unas partes de unas ciudades a los hermanos en Cristo Jesús y a los que no habían aceptado la marca, hermanos. Yo les decía que la única esperanza es Cristo Jesús, hermanos. Había también un lado de las decapitaciones, hermanos, como dice el libro de Apocalipsis 25, 6, y vilos decapitados por testimonio de Jesús, porque no habían adorado a la bestia ni su imagen, y vivieron con Cristo 1000 años. Estos decapitados venían un robot, hermanos, con una espada en su brazo, hermanos, y decapitaban a estos hermanos en Cristo Jesús, por los que no negaron y que fueron valientes. En ese momento, cuando yo vi que decapitaban a los hermanos en Cristo Jesús, yo vi el ángel de Jehová, el ángel de Dios, llevándose el alma de estos hermanos en Cristo. Y todos se lo ponían en un internet, hermanos. Este internet se grababa mundialmente en las pantallas hologramas que aparecían en el cielo, hermanos. Y era algo tan esplendidoso, algo tan horrible, hermanos, que a la gente le producía placer. Y era como si estuvieran viendo un partido de fútbol, o uno de fútbol americano, o un evento como el mundial, o como la serie, un concierto cada viernes, cada sábado. Había ejecutamientos de todo el mundo, hermanos, de todos los hermanos en Cristo Jesús, de todas las razas, hermanos. Yo, hermanos, yo estaba viendo que también yo seguía en las calles escondiéndome. Yo quería comprar los súper y no podía. Los súper te escaneaban biométricamente el ojo, o el chip pasaba si tú pasabas a comprar. Había restaurantes de lujos que estaban los robots y máquinas como meseros, y había comida sintética, hermanos. Esta comida sintética se hacía con una impresora 3D HE. Las comidas, las granjas que estaban, ya todo eran entre animal y químicos, hermanos. También vi mucha devastación, hermanos, por medio de huracanes, por medio de ciclones, por medio de tormentas, de asteroides que caían fuertemente a la tierra, hermanos. Era muy terrible porque nosotros ya nos escondíamos en las cuevas y abajo,
y cuando se caía destruía toda la naturaleza, hermanos. Estos eran los juicios de Dios, las trompetas, hermanos. Y claramente veíamos que era mucha hambre en la tierra, hermanos. Ya el anticristo que viene de Nueva York, hermanos, este anticristo ya no sabía qué hacer, hermanos. Era mucho, pero también él ya había cambiado su semblante de paz, de amor. Ya había engañado al pueblo de Israel y a los musulmanes. Ya tenía el control total de todo el mundo, hermanos. Él era muy terrible, muy tiránico, peor que Hitler, peor que Napoleón, peor que el Jinping de Corea del Norte y también el de China, peor que todas las personas malas que gobernaban la tierra, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, nosotros seguíamos escondiéndonos en los lagos derechas. Y yo estaba a punto de que ya nos iban a descubrir, hermanos. A mí me golpeaban tanto los robots, las máquinas, lo hacían una cosa, porque un día sí nos atraparon con una camioneta, una redada que hubo, hermanos. En ese momento yo ya no pedía piedad, porque yo ya no tenía ese razonamiento. Señor, ¿por qué estoy sufriendo esto, hermanos? ¿Cómo no me santifiqué en espíritu y en verdad para que no me lleguen a pasar todo esto, hermanos? Pero desgraciadamente, hermanos, esto Dios me probó por qué es lo que le va a pasar a los que se quedan en la tribulación, hermanos. La gran tribulación va a ser terrible. Ahorita estamos en principios de dolores, pero lo que se está viniendo en estos tiempos va a ser lo más terrible que va a llegar a la tierra, hermanos. Habían golpes, habían todo estos, hermanos. Y era momento de que ya diera la vida por el Señor Jesucristo, hermanos. Yo ya estaba fortalecido porque yo oraba mucho, hermanos. Y yo tenía esa fe, esa templanza, porque la templanza te la da el Todopoderoso Dios. Ya sabía que íbamos a ir al reino milenial, al cielo, hermanos. Y cuando estaba pronto de que me iban a dar la espada, hermanos, vi un gran temblor en la tierra, hermanos. Vi mucho terremoto y yo ya empecé a caer en ese terremoto a un lugar y empecé a huir otra vez, hermanos. Y seguro me van a atrapar otra vez, hermanos. Y muchos hermanos en Cristo fuimos a huir porque destruyó bastante robots, soldados, estos rayos, terremotos. Acuérdense que Angenjo caía también, hermanos. Había un gran terremoto, hermanos, que partía la tierra, hermano, en dos. Ese terremoto está bíblicamente también. Y fue un terremoto de 10 escalas Richter, hermanos. Antes había otros terremotos, pero este es más fuerte de la tierra que hubo, hermanos. Y ese terremoto destruyó casi la mitad de la ciudad, casi mitad de la gente. Había mucha gente enferma, hermanos, mucha gente con virus nuevo, hermanos. Pero Dios nos protegía de esos virus a nosotros, como el pueblo de Israel, como cuando pasó en Egipto con Moisés, hermanos. Se enfermaba de mucha gripe, tos, tuberculosis. Eran gripas muy fuertes que se están desarrollando. Vi campamentos de zombies, hermanos, también, hermanos, donde ellos quisieran morir, hermanos. La gente perdón, unos a otros, hermanos. Era terrible lo que yo veía, hermanos, porque estaban encerrados como si fueran manicomios o en campos grandes, porque si se escapaba uno, ¡su máquina! Era una matazón de gente, hermanos. Todo yendo con hermano Samuel, hermano en Cristo Jesús. No sé si este Samuel viva, hermanos, o me va a conocer, o ya lo conozco, hermanos. Contáctese conmigo con el hermano Iván Smith. Samuel es de raza negra de Estados Unidos, es un predicador muy fuerte allá, para que nos conozcamos. Dios te va a poner esas visiones que yo tengo conmigo, que vas a ser mi compañero en la tribulación. No sé si me queda en la tribulación, hermano, no sé, pero esto se lo estamos advirtiendo antes de que pase todo esto, hermanos. Hablando con la droga alucinógena, se le metía a las personas, se le metía a la gente, hermanos, y estos soñaban, hermanos. Las empresas, las compañías,
los que trabajaban en electricidad, en los gases, en el petróleo, era controlado todo por el grupo de la élite, hermanos. Los guardias, todo eran policías, ejército, eran controlados, hermanos. Ya las oficinas eran ya muy pocas, hermanos. Todo lo hacía la inteligencia artificial. También yo veía que se viajaba mucho al espacio, hermanos. Y también sabía que los demonios, ángeles caídos, que se llaman aliens, ya tenían contacto con este anticristo, hermanos. Y hacían avistamientos y hacían que llegaban al Capitolio de Estados Unidos, a la ciudad de León, a la ciudad de Jerusalén, estos ángeles, a hablar con estas personas. Pero no tenía contacto con la humanidad, hermanos, solamente con los jeques políticos y todo eso. Y se transmitían en internet, hermanos. Como que ellos decían que le iba a dar tecnología, paz, tranquilidad. Ponían muchas, como un confort, hermanos. Este confort que decía, tú vas a vivir rico, vas a vivir bien. Te ponían casas, riquezas. Como que algo, como una droga, hermanos, que si tú te dejabas marcar, hermanos, ya todos tus problemas de salud, de economía se te iban a caer, hermanos. Sí, me he engañado mucha gente porque los trabajos ya estaban, ya la gente implementaban este sistema global, hermanos, con el que no tenía la marca no podía trabajar. Ellos decían, mira, esto es lo que te va a ayudar el gobierno. Vas a tener una casa, el que no tenía casa, vas a tener un confort. Y no sabían que estas casas que estaban hechas por el enemigo, hermanos, por la inteligencia artificial, esta casa era controlada por la inteligencia artificial. Ellos te ponían, si en lugar había mucho calor, ellos te decían a qué hora poner el clima, te lo quitaban, a qué hora consumir, y te ponían a trabajar y ahí te depositaban tu dinero, hermanos, tu boicot, tu dinero digital. Y ellos veían y te registraban que yo quería el clima, hermanos, vete y pagabas al clima, hermanos. Yo quería calefacción, yo quería internet, había noticias, había ¿cómo se llama? Programación. Nada de cristianismo, hermanos, nada de cristianismo ni de predicaciones. El YouTube ya era obsoleto, ya no era como el que estaba antes, hermanos. Ya era controlado, hermanos. Ya no se podía predicar ni poner estos canales que tenemos. Todo era controlado por el nuevo orden mundial, hermanos. Ellos ponían películas a su forma, ellos ponían series a la forma del anticristo, ellos ponían documentales que ellos quisieran, hermanos. Ellos ponían todo, hermanos. Y gracias a Dios, estos hermanos, empecé a orar y cuando tuve esta visión desperté, hermanos. Y empecé a leer las noticias, empecé a predicar, empecé a escuchar la información de la tecnología, de los avances científicos. Mucha gente no me cree, hermanos. Mucha gente está en un confort de tomaderas, de borracheras. Mucha gente piensa que no va a pasar nada, hermanos. Nosotros nos debemos de santificar en espíritu y en verdad, hermanos, porque viene la tribulación, vienen robots y máquinas, viene y todo esto viene del hermanos. Y le Espíritu Santo de Dios al hermano Iván Smith, predicador Smith. Por favor, y apoyan al canal, hermanos, suscríbanse, háganse miembros, hermanos, porque este poco dinero que cae, hermano, es para pagarlos el internet y para que yo siga predicando, hermanos. Ayuden ayúdenos, hermanos. También vamos a estar en oración, en ayuno. Si quieren oración, vamos a estar orando por todas las necesidades en el Espíritu Santo, hermanos. Esta es una advertencia de parte del Todopoderoso Jehová de los ejércitos, hermanos, para que no caigan en la tribulación, en las máquinas. Vamos a seguir orando para que lleguen esta tercera parte. No le puedo decir todo, hermanos, porque esto vamos a escribirlo en un libro, hermanos. Todo lo que vi detalladamente de la tribulación, máquinas, inteligencia artificial. Los que quieran apoyar para que se haga este libro, hermanos, apóyennos, porque ahí va a ver detalladamente lo que vi, qué es lo que sucedió, qué es lo que hice, cómo oí, hermanos, y cómo al final el enemigo nos entró.
Es muy terrible, hermanos, vivir en la tribulación. Es muy desesperante, hermanos, estar en la tribulación. Es con mucho miedo, mucho temor, mucha angustia los que se queden en la tribulación, hermanos. Por eso santifícate en espíritu y en verdad y sean arrebatados por el Señor Jesucristo. Esta es la última advertencia, porque después será demasiado tarde. Le habla el hermano Iván Smith, predicador Smith del Ministerio Profético de los Últimos Tiempos. Dios los bendiga y los